espero que estéis bien. Bueno, en primer lugar, pediros disculpas que no puedo estar ahí en clase porque estoy mala, pero para que no perdáis clases teóricas decidí hacer, bueno, pues estos vídeos y ya cuando pueda volver yo a clase de nuevo, lo que hacemos es hacer las prácticas que tenía programadas para esta semana y así no perdemos tiempo, ¿vale? Bueno, pues comienza a dar el tema, el tema 8 es el que nos toca y como veréis se titula Disoluciones y Diluciones, volumen 3 o versión 3. Este tema va un poco acorde a los dos que vimos previamente, al tema 6 y 7, que hablábamos por un lado de las disoluciones y diluciones y de los cálculos que tenemos que hacer, ¿no? De los problemas teóricos. Pero aquí vamos a ver otra parte completamente diferente. Vamos a ver más que nada los errores que se pueden llegar a cometer, errores de medida de los instrumentos o aparatajes que necesitamos para poder elaborar esas disoluciones o diluciones, para que finalmente pues tengamos en cuenta esos errores a la hora de analizar los datos a nivel estadístico y demás, para que sean los más fiables posibles. Tenemos que tener en cuenta esos errores. Vale, también nos habla de los métodos de determinación de masa, volúmenes y densidad. Y recordamos aquí que la masa, además de referirse, bueno, pues a uno de los superhéroes de Marvel, que actualmente lo conocemos como Hulk, antes se denominaba la masa. Aparte de eso, se conoce en química como, bueno, la masa es una magnitud escalar y se expresa como la cantidad de materia que existe en un objeto o un cuerpo. Y en física, además, es una propiedad general de la materia que expresa la resistencia al cambio de movimiento o la inercia a ese cambio de movimiento de un cuerpo. Por otro lado, el volumen, como ya sabemos, es el espacio en 3 dimensiones que ocupa una materia o un cuerpo concreto. Y esta magnitud, como ya vimos en temas anteriores, es una magnitud derivada de la longitud. Y bueno, derivada de ambas anteriores, de la masa y de los volúmenes, tenemos la densidad, que la densidad es una magnitud muy importante en ciencia, en física, en química. En los laboratorios en general la utilizamos para muchos experimentos y se define como la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Pues bien, en este caso, en este tema, nos planteamos los siguientes objetivos. El primero de ellos sería conocer todos los materiales y los métodos de determinación de las masas, los volúmenes y las densidades que vamos a necesitar para poder elaborar nuestro producto final, que va a ser el que elaborar nuestra disolución o, en otros casos, elaborar las diluciones habiendo hecho previamente la disolución dada, ¿no? También veremos el material volumétrico. Esto será modo de recordatorio porque ya lo vimos en otros temas. No sé si os acordáis que vimos los diferentes tipos de materiales volumétricos de vidrio, los clasificamos. Perdón. Posteriormente vamos a ver también cómo se calculan las diferentes densidades tanto de líquidos como de sólidos. Y finalmente vamos a analizar, que esta parte quizás sea un poco la más importante, vamos a analizar los diferentes tipos de errores que se pueden cometer a lo largo de la realización de una medida de magnitud determinada, ya sea masa, volumen o densidad. Esto es realmente importante tenerlo en cuenta a la hora de llevar a cabo un experimento, porque va a ser lo que nos diga si nuestros resultados son fiables o no. Y si son fiables, pues podremos corroborar la hipótesis planteada al inicio o nuestro objetivo y si no son fiables los datos, porque no sean precisos o no sean exactos, ahora veremos estos dos conceptos, pues tendremos que reestructurar nuevamente pues, nuestro sistema de medición o el planteamiento de nuestro experimento. Pues una serie de instrumental y material de medición de masas, densidades y volúmenes. ¿Cómo serían estos que tenemos aquí en las diferentes fotografías que os he puesto? Arriba a la izquierda tenemos la balanza de precisión, que esta ya la conocemos porque en el laboratorio nuestro tenemos algunas que son muy parecidas. Y a lo largo de este tema pues vamos a centrarnos, sobre todo en esta primera parte del vídeo, nos vamos a centrar mucho en los diferentes usos o las diferentes normativas que tenemos que tener en cuenta para cometer
el mínimo error de uso posible y que nuestros datos de magnitudes que obtengamos sean lo más fiables posible. Luego aquí abajo tenemos las pipetas graduadas, que ya vemos que hay diferentes volúmenes. Además vemos que tienen diferentes colores, que los colores nos van a dar una idea del volumen máximo que pueden pipetear. Y además sabemos ya, porque vimos en temas anteriores, que existen diferentes tipos de pipetas graduadas porque por la clasificación de los diferentes tipos de errores. Teníamos aquellas que eran tipo A, B y C. Siendo las A las más exactas, las que menor tipo de error cometían, que era más menos 0,001, si no recuerdo mal, y la de tipo C la que mayor error cometían, que eran del orden de 0,2 o 0,1. Vale, y esto que tenemos aquí en el medio es un picnómetro que tenemos en el laboratorio varios, muy pequeñitos, no sé si son de 2,5 o 3 mililitros, son muy pequeñitos los picnómetros, existen de diferentes tipos y diferentes volúmenes. El picnómetro es un aparatito, tal cual el que veis en la foto, de cristal, de vidrio transparente, y tiene forma, ¿no?, de Erlenmeyer, ¿no? La base es como ancha y luego tiene un cuello, que ese cuello está hecho de un material de vidrio esmerilado, en el cual se le inyecta o se le encaja pues ese capilar que está abierto en el centro, tiene como un cilindro abierto. Y esa zona esmerilada, ese cuello esmerilado, hace que encajen a la perfección estas dos partes y su función principal es el cálculo de las densidades. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta con el uso del picnómetro es que no nos quede ningún tipo de burbujita ni en el capilar ni en el cuello esmerilado que tienen entre las dos partes. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando yo vuelva a clase y podamos hacer nuestras prácticas que tenía preparada para esta semana. Después aquí el siguiente instrumento, este que tenemos aquí que parece un termómetro, es un densímetro, ya lo veremos también. Y luego finalmente tenemos la probeta para el cálculo de volúmenes o incluso de densidades de sólidos, tal cual me explicasteis el otro día en el protocolo del principio de Arquímedes. Pues bien, todos estos materiales que tenemos aquí tenemos que saber cómo usarlos a la perfección para cometer los menores errores de medida tanto de masa como de volúmenes, ajustes de menisco y demás. Y además, si cometemos errores, tenemos que saber cuáles son para minimizarlos o para tenerlo en cuenta a la hora de analizar nuestros resultados, nuestros datos estadísticos realmente. Vale, pues por otro lado vamos a empezar a ver pues este tipo de instrumentales. En primer lugar tenemos la balanza. La balanza es uno de los instrumentos básicos que existen en los laboratorios. Me atrevería a decir, de hecho, que todos los laboratorios contienen una balanza, porque este instrumento es basiquísimo para poder obtener medidas de masa de diferentes sustancias, ya de sólidos como líquidos. Pero existe una serie de requisitos que tenemos que cumplir en cuanto al almacenaje de las balanzas. El primero de ellos es que las balanzas se tienen que localizar, se tienen que situar en una zona libre de corrientes de aire. ¿Por qué? Ya lo vimos un poquito cuando hicimos nuestras prácticas, aquellas balanzas que estaban cerca del aire acondicionado que le daba el chorro de la corriente de aire frío o caliente. Le costaba más trabajo estabilizarse. Las balanzas normalmente necesitan entre 1 o 2 segundos o 2-3 segundos para estabilizarse y darnos la medida de masa correcta. Pues si la ponemos en el foco de una corriente de viento, pues nos va a dar unas medidas erróneas porque nos puede pesar más de la cuenta, porque ya que es tan sensible que tiene en cuenta ese viento, esa presión de viento, de aire que le daría encima. Luego, en cuanto a la humedad, es necesario que se localicen en zonas que no tengan una alta humedad porque las puede estropear. Y además se tienen que mantener en una zona de presión y temperatura constante. La presión es lo mismo si estamos en una zona donde puede variar la presión. ¿Qué es lo que pasa? Que nos va a dar medidas erróneas y la temperatura es igual. ¿Por qué? Porque sabemos ya que la temperatura puede hacer que varíen sobre todo el tamaño de los volúmenes de los líquidos, problemas que queramos
medir, obtener su magnitud. Pues bien, por otro lado, hay que evitar también localizar las balanzas en zonas de vibraciones. Por lo mismo que lo anterior, porque si ponemos en una zona que no está plana completamente y que la balanza nos puede cojear, o la colocamos en una zona que tengamos cerca, una centrífuga, y la ponemos a funcionar, nos va a producir vibraciones. Al final, la medida que vamos a obtener de estos aparatos, de las balanzas, pues no van a ser fiables porque van a variar muchísimo, va a tardar más en estabilizarse o no te va a dar el valor correcto. Y por otro lado, es muy importante posicionarlas en un lugar fijo. Esto es una cosa que hacemos fatal nosotros en nuestro laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros por comodidad hacemos equipos de trabajo y las llevamos las balanzas a nuestras polletas o a nuestras mesas y trabajamos por equipos más cómodos. Pero esto en realidad no se debería de hacer. Normalmente en los laboratorios somos nosotros los que nos desplazamos hacia el sitio donde está la balanza y ahí es donde hacemos nuestras mediciones. ¿Vale? Esto que lo tengáis en cuenta, aunque nosotros trabajemos de otra forma. Porque ¿qué peligro tiene esto? Que las balanzas están calibradas, pues podemos estropear ese calibrado. Y por ello es importante que no se muevan mucho. Y por último, otra cosa también muy importante que no hacemos en nuestro laboratorio es que debemos de realizar una limpieza diaria antes y después de utilizar esas balanzas. ¿Por qué? Pues porque cualquier mota de polvo o si están sucias las balanzas por cualquier otro líquido, otra pesada previa que se le haya caído, ese peso de esa suciedad lo va a incluir a la hora de nosotros hacer cualquier medida de masa y por tanto estaríamos obteniendo datos erróneos. Es por ello que es muy importante la limpieza antes y después de nuestra balanza. ¿Cómo la limpiaríamos? Pues si por ejemplo estamos utilizando la balanza de analítica, esta que tiene la cajita, que protege a la sustancia en un entorno de cristal, pues esa se debe de limpiar todo el polvo que tenga por arriba, incluso dentro, porque es súper sensible. Y simplemente lo limpiaremos con un trapo seco o con un papel seco. Pero ya si es que tiene algo que esté más incrustado, pues utilizaríamos alcohol o con un trapito húmedo le daríamos y listo. Luego es importante conocer que existen dos tipos de balanza. Por un lado tenemos las mecánicas, estas que están aquí, que se tienen dos platos, que ya están en desuso, no obstante funcionan a la perfección. Lo que pasa es que para los laboratorios han dejado de utilizarse porque no ofrecen la misma exactitud y precisión que las balanzas electrónicas, que son el segundo tipo que lo vamos a ver ahora. Pero no obstante, las balanzas mecánicas las vemos en muchos comercios aún o establecimientos, en las carnicerías o nos pesan el pescado ahí en esas. ¿Vale? Luego, por otro lado, las balanzas de tipo electrónica, tenemos dos tipos. Ambas, esos dos tipos los tenemos en nuestro laboratorio, las conocemos, las hemos utilizado y sabemos cómo funcionan, ¿verdad? Bueno, pues por un lado tenemos la balanza de precisión, que es la primera foto que vemos aquí arriba a la derecha, y por otro lado tendríamos las balanzas analíticas. Las dos son muy fiables, las dos son muy exactas, no obstante, las balanzas analíticas son mucho más precisas y más sensibles que las de precisión. Ojo con la frase que acabo de decir, porque normalmente pensamos que las balanzas de precisión son más precisas que las analíticas y no, es al contrario. ¿Por qué son más precisas? Pues porque estas son más sensibles y esto significa que miden cantidades más pequeñas de masa que las anteriores. Aún así, existen diferentes sensibilidades en la balanza de precisión. La nuestra, si no recuerdo mal, creo que tenía una unidad, o como mucho dos, pero existen otras más precisas, las de precisión, que llegan a medir hasta cantidades muy pequeñas de 0,001 gramos, ¿vale? Vale, eso por ahí por un lado. Aquí en esta PowerPoint he querido dejar claro que es muy importante mantener hacer un uso y un mantenimiento óptimo de nuestra balanza para evitar lo que está aquí en esta foto. Fijaos, la balanza está completamente oxidada, está llena de suciedad, no se ha limpiado nunca, probablemente no se ha utilizado ni filtro, ni pesa sustancia, ni vidrio de reloj cuando habría que hacer algún tipo de pesado o medición. Está fatal.
Estas balanzas no van a perdurar mucho en el tiempo, por tanto, esto es lo que hay que evitar en nuestro laboratorio. Tenemos que hacer un cuidado óptimo de ellas y siempre que vayamos a pesar algo sólido que no manche, utilizaremos nuestro papel de filtro. O si es un líquido, incluso podemos llegar a utilizar matraz Erlenmeyer o nuestro pesasustancia por excelencia, que es el vidrio de reloj, ¿vale? Sobre todo también para evitar contaminar la sustancia que queremos pesar. Es un doble objetivo lo que tenemos aquí. No contaminar nuestra muestra problema que queremos pesar, y no ensuciar nuestra balanza. Vale. Pues en los laboratorios existen dos tipos de pesada. Vamos a encajar esto bien. Existen dos tipos de pesada. Tenemos el método directo y el método por diferencia. Y vamos a explicar los dos tipos que tenemos. Son muy facilitos. El método de pesada directa es aquel en el que cogemos nuestra sustancia de problema. Imaginaros un sólido, lo ponemos encima de la balanza, lo pesamos directamente, obtenemos el resultado de la masa y lo anotamos. Esa sería la pesada directa. ¿Qué pasa? Que muchas veces no es un sólido lo que tengo que pesar, es un líquido. Por tanto, ¿qué es lo que haríamos? Pues haríamos el método de pesada directa por tara. ¿Cómo se hace esto? Pues primero cojo, por ejemplo, imaginaos que quiero pesar un volumen que lo tengo dentro de un matraz Erlenmeyer. Pues primero cojo el matraz Erlenmeyer vacío y lo pongo sobre la balanza. Le doy al botón de tara. Este botón de tara hace que incluya el peso del matraz Erlenmeyer en la balanza. Entonces luego echamos el líquido dentro del matraz Erlenmeyer, el líquido que queremos saber su masa, y lo volvemos a pesar en el mismo recipiente que previamente ha sido tarado y obtenemos la masa del líquido problema. Y así tendríamos un método de pesada directa por tara. Por otro lado tenemos los métodos de pesada por diferencia. ¿Cómo se obtendría, cómo sería este método de pesada? Pues cogeríamos aquí, muy parecido al anterior, pero sin utilizar el botón tara. Simplemente cogemos el matraz Erlenmeyer vacío, lo pesamos, anotamos la masa que nos da ese matraz Erlenmeyer vacío, después cogemos, lo llenamos con el líquido problema que quiero yo calcular la masa y lo volvemos a pesar independientemente. Y anotamos la masa. Esa masa que he anotado es la masa tanto del líquido como del matraz Erlenmeyer. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora con estos dos datos? Restarlo. Cogemos el peso 2 y se lo resto al peso 1 y obtendríamos el peso de la sustancia líquida problema. Es muy sencillo. El libro nos habla de otro tipo de método de pesada, concretamente la indirecta. Yo no la he puesto, ¿por qué? Porque no considero que sea un método de pesada indirecta, sino que es algo intrínseco que tenemos que tener en cuenta tanto en el método de pesada directa, pesada por tara o pesada por diferencia. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros estamos obteniendo datos en los laboratorios de cualquier tipo de experimento, o cálculo de masa o cálculo de volúmenes, nosotros no tenemos que quedarnos con, esto ya lo vimos en una práctica, no tenemos que quedarnos con el primer magnitud que obtengamos, sino que hay que hacer 3 mediciones consecutivas de la misma sustancia, problemas que queramos identificar su magnitud, ya sea peso, masa, volumen, lo que sea. Vale, entonces lo que haríamos sería pesar varias veces, con varias veces digo mínimo 3 veces, la sustancia problema y haríamos una media aritmética. Si lo peso 3 veces, ¿qué es lo que tengo que hacer para la media aritmética? P1 más P2 más P3, que serían los pesos obtenidos, y lo sumo y lo divido entre 3. Y obtendríamos la media de todo, tanto ya sea si estoy pesando por método directo, por tara, por diferencia, y así me aseguro que mis datos son lo más fiables posible y que no estamos cometiendo el mínimo error posible. Vale, por otro lado, vamos a ver las características de las medidas de los instrumentos analíticos que vamos a utilizar en el laboratorio. Voy a poner en todo caso el ejemplo
de la balanza para que podamos entender un poquito mejor estas características. Estas características de medida son tres conceptos clave vamos a analizar. El primero es la exactitud, el segundo es la precisión y el tercero, que lo he puesto aparte, es la sensibilidad, que ahora lo veremos, ¿vale? Pero quiero hacer como diferenciarlos porque la exactitud y precisión digamos que van un poco dadas de la mano. La exactitud y precisión son dos conceptos que realmente los utilizamos mal porque los utilizamos como si fueran lo mismo, pero son realmente diferentes y se usan para saber si mi sistema de medición, si mi aparato, mi instrumento es válido o no, si las magnitudes que me está dando, los datos que me está dando son válidos. Vale, pues en primer caso la exactitud sería la concordancia o la capacidad de aproximación, como tenemos aquí descrito, de los valores que hemos medido en el laboratorio, de un valor experimental, le llamemos. Es decir, cuando yo cojo un sólido y lo peso y me da un valor, eso sería un valor experimental. Pues es la capacidad o la concordancia de ese valor experimental con el valor real de la masa de esa sustancia que estoy midiendo. Y cuando hablamos del valor real, ya nos metemos aquí en términos filosóficos. Pero el valor real de algo, ¿cómo lo sé? Si no es midiéndolo. Pues esto es un poco complicado. Es un poco complicado hallarlos porque realmente necesitaríamos muchísimas balanzas en el mundo y ir pesando esa masa problema muchas veces y que me diera el mismo valor. Entonces, si me da el mismo valor en muchísimas balanzas diferentes, entonces podríamos verificar que esa masa que me estamos obteniendo experimentalmente se acerca muchísimo al valor real y que la medida es exacta, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos nosotros en el laboratorio? Lo vamos a ver más adelante cuando estemos hallando los errores experimentales y además lo vamos a ver en una práctica. Pero realmente nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues cuando hagamos 3 medidas de una misma masa, 3 pesos diferentes, lo que vamos a hacer es la media y ese va a ser nuestro valor real y luego lo vamos a comparar con cada medida de cada peso, a ver si se ha diferido muchísimo o si se parece, ¿vale? Bueno, y aquí nos dice que cuanto menor sea el error de medida, mayor va a ser la exactitud de la misma. ¿Qué es lo que queremos conseguir nosotros en el laboratorio? Que nuestros instrumentos sean lo más exacto posible, que nuestros pesos que nos dé, nuestras masas que nos dé, sean lo más cercanos al valor real. Luego, por otro lado, tenemos la precisión. La precisión es la capacidad que tiene una balanza de dar siempre el mismo resultado. Si yo hago diferentes medidas, imaginaos, P1, P2, P3, peso 1, peso 2, peso 3, y obtengo los resultados, pues que esos 3 pesos se repitan, o sea, que me den el mismo resultado. Si eso ocurre, podemos afirmar que nuestro instrumental, nuestra balanza, es muy preciso. Y para cometer el menos error posible en los experimentos, nosotros vamos a querer siempre que nuestros instrumentales, nuestras balanzas sean muy precisas y muy exactas. Y luego tenemos que tener en cuenta una serie de requisitos a la hora de pesar cualquier sólido o líquido en una balanza. Vale, por un lado, primero tenemos que realizar siempre la misma técnica de pesada. Si nosotros hemos empezado con método de pesada directa, tenemos que acabar el experimento con pesada directa. Si hemos empezado por tara, pues por tara, por diferencia, pues por diferencia, ¿vale? No se cambia de uno a otro, siempre el mismo tipo de técnica de pesada. Segundo, cosas que hay que tener en cuenta, que las masas sean siempre observadas y apuntadas por la misma persona, porque si ya nos metemos en diferentes personas, las diferentes personas cometemos errores humanos también, errores experimental humanos. Y bueno, en el caso de la balanza, a lo mejor es mirar un número y apuntarlo, porque todo el mundo entiende los números de igual forma, pero en el caso de medidas de volúmenes, de ajuste de menisco, ya ahí puede haber alguna diferencia. En el caso de pipeteos también, no pipeteamos las mismas personas, no pipeteamos iguales, cometemos siempre un error que vamos a ir arrastrando a lo largo del experimento. Pues entonces lo que se intenta en todos estos experimentos es que si una persona ha empezado a pipetear o a medir ajuste,
que esa persona que ha empezado ese experimento empiece y acabe y va a arrastrar ese error de medida durante todo el experimento, por tanto se va a volver constante y se va a volver despreciable. No lo vamos a tener en cuenta al final. Pero si diferentes personas meten mano en ese experimento y ajustan de diferentes formas, ya ahí el error va a ser muchísimo mayor. Y nuestros datos no van a ser pues lo más certeros posible, que lo que queremos es que sean fiables. Vale. El siguiente punto es mismo lugar y condiciones ambientales para que no puedan interferir en la pesada. Es muy importante que en un mismo experimento tomemos las medidas de masa en el mismo lugar, la balanza que no se mueva, que las condiciones ambientales sean las mismas, que no haya corriente ni cambio de temperatura ni de humedad y sobre todo que hagamos todas nuestras medidas en un breve periodo de tiempo para que esas condiciones ambientales, esas condiciones del laboratorio sean lo más parecidas posible y no haya errores experimentales debido a las condiciones ambientales a lo largo de un mismo experimento. Vale, aquí os he puesto una frasecita muy importante que tiene relación a estos dos términos que hemos estado viendo. Por un lado dice que si obtenemos siempre los mismos o valores iguales o muy próximos de una misma cantidad, de una magnitud, podemos decir que el método y aparato que estamos empleando son muy precisos, pero esto no garantiza que el resultado sea exacto. Estos dos conceptos ya he dicho que iban de la mano. Una medida exacta implica precisión, pero una medida precisa no implica exactitud. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la medida precisa es cuando yo estoy midiendo varias veces y la balanza me da la misma medida, el mismo número, la misma masa. Entonces ahí yo digo que es muy precisa la balanza. Pero ¿realmente el valor que me está dando es el verdadero? No lo sabemos. Los tenemos que calcular. ¿Cómo? Pues cogiendo millones de balanzas y pesando esa masa en millones de balanzas. ¿Os acordáis de esto que he dicho antes? Pues por eso, exactitud implica precisión, pero precisión no implica exactitud. Una balanza puede ser muy precisa, pero darnos unos valores que se alejen de la realidad del mismo. Para conocer un poquito más, para que entendáis un poquito más estos valores, estos conceptos de exactitud y precisión, voy a representarlos, voy a explicarlos a través de estos 4 casos que vemos aquí, representados con una diana. Imaginaos que sois arqueros o que estáis jugando a los dardos y habéis hecho una serie de tiradas y estos son los resultados que hemos obtenido. Son 4 casos. Estos 4 casos se pueden semejar a los tipos de instrumentales que podemos tener en el laboratorio. Y vamos a explicarlo ahora bien para que lo entendáis mejor. A ver, venga, caso 1. El caso 1 tenemos aquí, vale, arriba a la izquierda tenemos que la precisión es muy alta y la exactitud es muy baja. Vale, en este caso la precisión es muy alta. ¿Por qué? Porque hemos tirado 3 dardos y los valores están muy juntitos entre sí. Era como al igual que cuando hacíamos 3 medidas de masa y nos daba 3 valores muy cercanos. Por ejemplo, si nos da 5 gramos, 5,1 o 4,9. Esos serían unos valores muy cerquitas y muy precisos porque están muy cerquitas entre sí. Pero estos valores se alejan de la diana. Nuestro objetivo es que el dardo diera en la diana. En la diana sería el valor real. Por tanto, nuestra exactitud es muy bajita, muy bajita. Ese sería el primer caso. Siguiente caso, caso 2, el que tenemos aquí abajo, a la izquierda. Este caso sería lo ideal, lo que queremos para todos nuestros instrumentos de laboratorio. Queremos que todos nuestros aparatos sean muy precisos, tengan una precisión muy alta y una exactitud muy alta. Esto cuando ocurre, cuando yo he tirado 3 dardos o varios dardos, los que sean, y cada uno de ellos me ha dado unos valores muy cercanos, exactamente tal cual está en la figura, y además no tiene mucha diferencia con el valor real de la medida. Y exactamente nuestros dardos han caído en el punto central de la diana, que era lo que queríamos. Por ello, por tanto, son muy exactos los resultados. El caso 3,
El caso 3 es aquí arriba, en la foto arriba a la izquierda, a la derecha, perdón. Pues tenemos la situación en la que la precisión es muy baja y la exactitud es muy baja. ¿Por qué? Porque hemos tirado nuestros dardos y no hemos dado una. Nos han dado unos valores muy dispares, muy diferentes entre sí. Pero es que además están alejadísimos del punto central, de la diana, del punto de la exactitud. Pues por ello que la precisión es bajísima y la exactitud también. Si nos encontramos con unos aparatos en el laboratorio que nos dan unas medidas de masa, pues imaginaos la balanza, estoy midiendo algo que tiene que medir 5 gramos y lo mido y me da 10 gramos, 20 gramos y 100 gramos. Me da valores dispares, pero es que además se alejan de la realidad. Por tanto, ese instrumental no lo voy a utilizar en mi experimento. Y por último, en el caso 4, abajo a la derecha, tenemos unos valores que son muy exactos, pero muy poco precisos. Son muy exactos porque todos están muy cerquitas del punto diana, del punto central. Por tanto, los valores que he obtenido son exactos, pero están alejados entre sí, no están cerquitas. Por tanto, la precisión es baja. Estas serían las 4 situaciones que tenemos, de las diferentes características, cómo se pueden mezclar entre ellas a la hora de obtener datos de cualquier tipo de experimental. Ya os digo que la situación ideal es tener unos instrumentales que tengan alta precisión y alta exactitud y obviar o despreciar aquellos que tengan baja exactitud y baja precisión. Vale, por otro lado tenemos la siguiente característica, que es la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad que tienen los diferentes instrumentales de medir cantidades muy pequeñitas de cualquier sustancia, sea de volumen o de masa. Y cuanto menor es la medida que puede medir, es decir, cuanto menor es la medida, más sensible es ese instrumental. Y además, menos error de cálculo de medida estará cometiendo. Cuanto más sensible, menos error. Cuanto más sensible, menor cantidad de medida, ¿vale? Esto ocurrió con las pipetas, no sé si os acordáis, la de tipo A cometían muy poquitos errores. Eran mucho más sensibles, medían volúmenes más pequeñitos. Y con las balanzas ocurre lo mismo. Las analíticas son mucho más precisas porque son más sensibles, miden unidades más pequeñitas de medida, de masa, más que de las balanzas de precisión. Aquí, por otro lado, os voy a poner, esto lo tenéis que leer vosotros, esto es a modo, lo he puesto otra vez para recalcar estos 3 conceptos, exactitud, precisión y sensibilidad, y para que lo tengáis desarrollado ahí descrito, para la hora de estudiar en el examen, que lo entendáis bien. Esos 3 conceptos son muy importantes, ya os digo, guiño, guiño, por Dios, esto lo tenéis que estudiar. La exactitud es el grado de concordancia entre el valor que yo tengo experimentalmente, lo que yo mido en un laboratorio, y el valor verdadero, el valor real de esa sustancia que quiero obtener. Y de manera que un aparato es muy exacto si las medidas que hace con él son todas muy próximas a su valor verdadero. La precisión, por otro lado, hace referencia a la concordancia entre diferentes medidas. Si yo estoy haciendo diferentes medidas de una misma magnitud, pues si todas me dan iguales, los valores que estoy obteniendo son muy precisos. Y un aparato pues será más preciso cuanto menos sea la diferencia entre esas diferentes mediciones de una misma sustancia. Y luego la sensibilidad estaba relacionada con el valor mínimo que es capaz de medir, o la cantidad mínima que es capaz de medir un aparato, un instrumental. Vale, y por otro lado, ya por último, vamos a ver otro tipo de características de las balanzas. Otros 3 conceptos nuevos. Estos van a ser estabilidad, carga máxima y carga mínima. La estabilidad es la capacidad, perdona por el círculo ese que ha salido ahí, no sé por qué ha salido, no estaba antes la PowerPoint. Bueno, la estabilidad es la capacidad que tiene el instrumental, la balanza, de volver a su estado inicial tras hacer una serie de pesadas, o sea, es la capacidad que tiene de volver a cero. Muchas veces nos pasa
que cuando hacemos una medida de masa, la balanza no vuelve a 0, sino que vuelve a 0,1. Pues eso no sería muy estable. Las balanzas que son más estables son aquellas que volverían a su punto óptimo, que era 0, tal cual se han calibrado. Y luego hay que tener en cuenta la carga máxima y la carga mínima, que la carga máxima es la cantidad máxima de peso que resiste esa balanza, para que te dé resultados viables. Por encima de este límite superior, toda aquella masa que pesemos por encima de ese límite no va a ser fiable el resultado que nos va a dar. No es capaz de pesarlo. Es igual que la carga mínima. Existe una cantidad mínima de medida. Por ejemplo, si mi sensibilidad de la balanza es, imaginaos que es entre 2 y 8. Todo aquello que pese por encima de 8 gramos no lo va a detectar. Es imposible. Y todo aquello que pese menos de 2 gramos tampoco. Imaginaos que estoy pesando algo de 0,5 gramos. No lo detecta, no es tan sensible como para eso. ¿Vale? Por tanto, hay que tener en cuenta eso, porque esto nos va a determinar la exactitud y la fiabilidad, los conceptos de exactitud y fiabilidad de nuestros resultados. Y bueno, esto lo dejamos para, a partir de aquí lo vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y síganme para más recetas. Hasta luego.